la obra maestra. El día de la exposición había llegado. El protagonista caminaba entre la multitud de críticos y admiradores que se agolpaban para admirar el trabajo de su esposa, una talentosa pintora que, hasta ese momento, había sido su mayor orgullo. Las luces brillaban sobre los lienzos, pero solo uno se llevaba todas las miradas. En el centro de la galería, rodeada por sus otras obras, estaba su última creación, la obra maestra que cambiaría sus vidas para siempre. La pintura era algo más que un simple retrato. Tenía una intensidad palpable, una profundidad emocional que casi se podía sentir. La gente murmuraba sobre la potencia de la obra, la vulnerabilidad y pasión que transmitía. El protagonista, aunque admiraba el talento de su esposa, sintió una punzada de desconcierto. Sabía que aquella pintura tenía algo especial, pero no lograba identificar por qué le resultaba tan perturbadora. Los ojos del retrato lo siguieron mientras intentaba comprender lo que veía. Eran unos ojos llenos de devoción, de amor profundo, pero había algo que no encajaba. A pesar de que la gente comentaba la conexión que debía existir entre la artista y su sujeto, él no sentía esa conexión. Algo en la mirada de ese rostro pintado era demasiado personal, demasiado íntimo, pero no le pertenecía a él. La crítica estaba desbordada de elogios. Los medios empezaron a preguntar quién era el hombre en el retrato, el mozo que había inspirado semejante intensidad. Ella, en cada entrevista, se limitaba a sonreír y a dar respuestas ambiguas. Es alguien muy especial, decía sin dar más detalles. El protagonista, escuchando esas palabras, sentía como su incertidumbre se transformaba en una sospecha incómoda. Los días pasaron y la pintura comenzó a hacerse famosa. Era el tema de conversación en todas partes. Su esposa estaba en la cúspide de su carrera, recibiendo invitaciones a exposiciones internacionales, siendo aclamada por la crítica como una de las artistas más importantes de su generación. Él, mientras tanto, se sentía cada vez más aislado. El éxito de su esposa era su éxito también, o al menos eso pensaba, hasta que comenzó a notar los cambios. Ella estaba más distante, más enfocada en su carrera que en su relación. Las cenas que antes compartían entre risas y complicidad ahora eran en silencio, con ella distraída por la vorágine de su nueva vida pública. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era la sensación de que algo importante le estaba siendo ocultado. Una noche, mientras ella estaba fuera en una entrevista, el protagonista se acercó a la pintura que había transformado su vida. Observó cada trazo, cada detalle. Estaba increíblemente lograda, con una perfección casi irreal. Pero cuando sus ojos se encontraron una vez más con los del retrato, lo golpeó una sensación fría. Esos ojos no eran los suyos. Esa intensidad no le pertenecía. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que tal vez su esposa había inmortalizado a alguien más, alguien que despertaba en ella emociones que él nunca había visto. A partir de ese momento, el protagonista se vio atrapado en un dilema. ¿Era solo su imaginación? ¿O la pintura realmente reflejaba un amor que no era el suyo? Mientras el mundo celebraba la obra maestra, él no podía evitar sentir que la imagen en ese lienzo le estaba revelando una traición silenciosa, un secreto que su esposa no se atrevía a decirle. El éxito había llegado, pero con él, también lo había hecho la sombra de una duda devastadora. Los ojos en el lienzo. Las noches empezaron a hacerse más largas, silenciosas, y el protagonista ya no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del retrato volvía a su mente, pero no como una obra de arte, sino como un enigma que lo carcomía desde adentro. Esos ojos, la forma en que lo miraban desde el lienzo, lo inquietaban profundamente. No eran solo una muestra de habilidad técnica, había algo más, algo que se escondía tras la capa de pintura, algo que su esposa parecía no querer revelar. Día tras día, se encontraba frente a la pintura, buscando respuestas en los detalles. Había estudiado cada sombra, cada pincelada, buscando alguna pista que lo ayudara a entender lo que su corazón ya le susurraba. Esos ojos no le pertenecían. Había vivido con su esposa durante años, había sido su compañero, su confidente, pero jamás había visto una mirada así, ni siquiera dirigida hacia él. Esa intensidad, esa pasión desbordante, no podía ser casual. Un día, mientras estaba en la galería solo, el protagonista sintió un impulso incontrolable. Se acercó al cuadro hasta casi rozarlo con sus dedos,
como si al tocarlo pudiera desentrañar el misterio oculto. En ese momento, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si su esposa había inmortalizado a alguien más? ¿Y si esos ojos pertenecían a un amor que él desconocía, un amor del que jamás había sido parte? El tormento emocional comenzó a apoderarse de él. Intentaba recordar si alguna vez había visto en su esposa esa misma mirada en su vida cotidiana. Intentaba, desesperadamente, encontrar algún rastro de esa devoción en su relación. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que algo en su matrimonio había cambiado hacía tiempo. Había señales, pequeños detalles que había ignorado por completo, cegado por la rutina y por el éxito que ambos perseguían. Ella había cambiado, y esa pintura era la manifestación de todo aquello que él no había visto venir. Las entrevistas con los medios seguían llegando, y en cada una, las preguntas se repetían. ¿Quién es el hombre del retrato? ¿De dónde proviene la inspiración? Las respuestas de su esposa, siempre evasivas, lo hacían sentir cada vez más inseguro. El público lo notaba también. Había algo en la manera en que ella hablaba del cuadro, una emoción contenida, como si no pudiera revelarlo todo sin romper algo sagrado. Esa ambigüedad era su condena. Cada sonrisa suya, cada palabra medida, era un recordatorio de que había algo que él no sabía. Pero lo peor no eran las entrevistas ni los comentarios, sino los momentos en los que la encontraba a ella mirando el cuadro en silencio. No sabía si eran segundos o minutos, pero podía verla perdida en sus pensamientos, sumergida en un mundo al que él no tenía acceso. Había algo en su expresión, una melancolía, una nostalgia que lo aterrorizaba. ¿De quién eran esos ojos? ¿A quién le pertenecía ese amor? El miedo a saber la verdad lo consumía. Quería creer que se trataba solo de arte, que el retrato era una representación idealizada, una fantasía. Pero la conexión entre su esposa y la pintura era demasiado personal, demasiado cruda para ser solo un ejercicio artístico. ¿Y si esos ojos representaban a alguien del pasado? ¿O peor aún, a alguien presente? A medida que los días pasaban, comenzó a notar más cosas. La manera en que ella evitaba hablar de la pintura cuando estaban juntos, la forma en que esquivaba sus preguntas cuando él, sin éxito, trataba de sacarle más detalles. Su risa, antes tan natural, ahora sonaba forzada. Y cuando hablaba del cuadro en público, parecía más apasionada y viva que en cualquier conversación que tuviera con él en privado. El protagonista se encontraba atrapado en una espiral de dudas. La inseguridad lo envolvía en cada momento, transformando lo que alguna vez fue orgullo en amargura. Se daba cuenta de que su relación estaba tambaleándose, no por la falta de amor, sino por la presencia de un amor que no le pertenecía. Y la pintura, la obra maestra que tanto éxito había traído a sus vidas, se estaba convirtiendo en el reflejo de una traición silenciosa que lo desmoronaba lentamente. A solas, frente al lienzo, los ojos en la pintura parecían cobrar vida. Lo miraban, no con compasión, sino con una verdad cruda, una que él no estaba preparado para enfrentar, la verdad de que, aunque estaba casado con ella, el hombre en esa pintura era alguien a quien ella había amado de una forma que jamás le había compartido. Y esa verdad, tan dura y evidente, comenzaba a destruirlo desde adentro. El éxito de su esposa era irrefutable. Pero con cada aplauso, con cada elogio, la distancia entre ellos crecía. Sabía que el tiempo de la verdad se acercaba, y con ello, la posibilidad de descubrir algo que tal vez nunca podría perdonar. La fama y el reconocimiento. La obra maestra, esa pintura que al principio había sido solo una pieza más en la colección de su esposa, ahora estaba en boca de todos. Los críticos de arte la llamaban revolucionaria, una oda al amor perdido, y su fama creció exponencialmente. Galerías en todo el mundo pedían la exposición, y las solicitudes de entrevistas se acumulaban una tras otra. Era el inicio de algo grande, un reconocimiento que su esposa siempre había soñado, pero que trajo consigo una carga inesperada para él. Al principio, el protagonista se sentía orgulloso. Ver a su esposa recibir tal éxito era algo que había deseado durante años, pero no pasó mucho tiempo antes de que el reconocimiento comenzara a desmoronarlo. No era el éxito en sí lo que lo perturbaba, sino el origen de ese éxito, la pintura, el retrato, y esos ojos que lo miraban desde el lienzo con una intensidad que no lograba entender. Cada elogio que su esposa recibía era un recordatorio de que esa obra,
que para los demás era una joya artística, representaba para él una traición emocional. Las palabras de los críticos, llenas de admiración por la profundidad emocional del cuadro, lo herían. ¿Qué amor es tan profundo como para transmitir tanto solo con una mirada?, preguntaban los presentadores en las entrevistas. Es como si esa persona hubiera sido el alma del artista. Y él, sentado al margen, escuchaba en silencio, tragando su angustia. El éxito no era solo artístico, sino también personal. La fama de su esposa crecía día a día, y con ella, el distanciamiento entre ambos se hacía más evidente. La intensidad con la que hablaba de la pintura en las entrevistas era la misma que él anhelaba ver en su relación, pero que había dejado de existir. Parecía que cada vez que ella hablaba del cuadro, su voz se volvía más apasionada, sus ojos brillaban con una emoción que él ya no reconocía en su vida cotidiana. En una de las tantas presentaciones de la obra, la galería estaba abarrotada de gente. El protagonista observaba desde un rincón mientras su esposa se desenvolvía con soltura ante las cámaras y las preguntas de los reporteros. Cada frase que pronunciaba parecía una puñalada, un recordatorio de que algo en su matrimonio se había roto hacía tiempo. ¿De dónde surge esta inspiración tan poderosa?, preguntaba un periodista. Su esposa sonreía, pero esa sonrisa llevaba consigo un peso que él ya no podía ignorar. A veces, las emociones más profundas vienen de lugares oscuros, respondió ella, y su corazón se hundió. El reconocimiento traía consigo una nueva presión. Ahora todos querían saber más sobre la musa de la obra. Los rumores empezaban a circular en las redes sociales. ¿Quién era el hombre del cuadro? ¿Era solo una fantasía o estaba inspirado en alguien real? El público exigía respuestas, pero las evasivas de su esposa no hacían más que alimentar la especulación. Las preguntas se volvían más invasivas, y cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de que el retrato estuviera basado en un amor real, el protagonista sentía como una parte de él se desgarraba. El éxito también trajo consigo una nueva clase de admiradores. Hombres y mujeres se acercaban a su esposa con admiración, algunos alabando su talento, otros buscando algo más. Entre los murmullos y las sonrisas, él notaba miradas cómplices, conversaciones susurradas que lo hacían sentir cada vez más excluido. Parecía que su esposa estaba construyendo un nuevo mundo a su alrededor, uno al que él ya no pertenecía. El punto de quiebre llegó en una gala organizada en honor a su esposa, un evento en el que todos los reflectores estaban sobre ella y su obra maestra. Vestida de gala, irradiaba confianza, mientras él, a su lado, se sentía invisible. Durante su discurso de aceptación, ella habló sobre la importancia de la inspiración en la vida de un artista, pero nunca mencionó a su esposo, ni una sola palabra sobre él o su apoyo durante todos esos años. Las palabras de agradecimiento fueron para otros, para colegas, críticos y amigos, pero no para él. Después de la ceremonia, un grupo de admiradores se acercó a su esposa para felicitarla. Entre ellos, un hombre alto, con una mirada que le resultaba inquietantemente familiar. Se presentó como un coleccionista de arte, pero la forma en que su esposa lo saludó, con una sonrisa que él no había visto en mucho tiempo, le hizo sentir un frío en el pecho. Era como si ese hombre representara todo lo que él temía, un pasado desconocido o, peor aún, un futuro del que él no formaría parte. Las voces de los asistentes se desvanecían mientras el protagonista se sumía en sus pensamientos. La fama y el reconocimiento que tanto había deseado para su esposa ahora se sentían como una sentencia. Cada aplauso, cada elogio era una señal de que algo en su matrimonio había cambiado de forma irreversible. El hombre en el lienzo se había convertido en una sombra, una presencia que lo perseguía constantemente, y el éxito de su esposa solo amplificaba ese vacío entre ellos. Mientras la noche avanzaba, el protagonista se dio cuenta de que, aunque su esposa había alcanzado la cima del reconocimiento artístico, él estaba más solo que nunca. La fama la había elevado, pero a él lo había dejado atrás, atrapado en la incertidumbre de lo que realmente significaba esa pintura y el lugar que él ocupaba en su vida. El sospechoso silencio. Con la fama de su esposa creciendo día a día, el éxito que la rodeaba se volvió una cortina de ruido constante. Las llamadas, entrevistas y eventos comenzaron a llenar su agenda, pero en medio de ese torbellino, había algo que no encajaba, el silencio entre ellos. No se trataba del tipo de silencio cómodo que alguna vez compartieron, sino uno cargado de preguntas no formuladas y emociones reprimidas.
Cada conversación se volvía superficial, y lo que antes era complicidad se había transformado en una distancia que resultaba insoportable. Los días pasaban, y el protagonista empezaba a notar cambios sutiles pero perturbadores. Su esposa parecía evitarlo, siempre encontrando una excusa para no estar en casa o para esquivar preguntas sobre la inspiración detrás de la pintura. El retrato que la había lanzado al estrellato se convirtió en una presencia dominante en su hogar. Colgado en la sala principal, sus ojos parecían seguirlo, como si el lienzo mismo guardara un secreto que nadie más podía ver, pero que él sentía en lo profundo de su ser. Los rumores en torno a la identidad del hombre en la pintura no hacían más que crecer. Las redes sociales se inundaban de teorías y especulaciones, pero lo que más le dolía no eran los comentarios externos, sino la actitud de su esposa. Cada vez que surgía el tema, ella respondía con una sonrisa evasiva o una broma ligera, pero nunca con la claridad que él necesitaba. Ese silencio era más ruidoso que cualquier palabra, más doloroso que cualquier mentira. Había algo oculto detrás de su éxito, algo que ella se negaba a compartir. Una noche, mientras ella estaba en otro evento de gala, él decidió enfrentarse a sus propios pensamientos. Se sentó frente al cuadro, observando cada trazo, cada detalle que su esposa había plasmado con tanto esmero. Los ojos en el lienzo lo miraban con una intensidad que lo hacía sentir pequeño, irrelevante. El protagonista se preguntaba una y otra vez, ¿quién es este hombre? ¿Por qué parece conocerlo mejor que yo? Las respuestas no llegaban, solo más preguntas. El silencio de su esposa no era natural. Había empezado a notar su comportamiento distante, las miradas ausentes cuando estaban juntos, y las respuestas cortas cada vez que él intentaba hablar sobre el cuadro. Pero lo que más le dolía era la falta de conexión. La mujer que una vez lo había amado profundamente parecía haberse desconectado de él, como si su éxito la hubiera llevado a un lugar donde él no podía seguirla. En medio de ese vacío emocional, algo más comenzó a surgir, la sospecha. Empezó a preguntarse si ese silencio no era solo un reflejo de su propio miedo, sino una señal de que algo más estaba ocurriendo. Recordó los mensajes de admiradores que su esposa recibía constantemente, algunos de los cuales eran más personales de lo que él hubiera querido. También pensó en el coleccionista de arte que había conocido en la gala, el hombre con una mirada que lo había inquietado profundamente. Desde entonces, cada vez que su esposa mencionaba nuevos contactos en el mundo del arte, su mente volvía a ese encuentro, a ese hombre y a la posibilidad de que hubiera algo más detrás de su sonrisa evasiva. El silencio se convirtió en un enemigo, un abismo entre ambos. Las noches se hacían más largas, y las palabras que no decían los consumían lentamente. El protagonista se encontró revisando los horarios de su esposa, preguntándose a dónde iba realmente cuando decía tener reuniones tardías. Empezó a dudar de cada palabra, de cada gesto, y esa duda lo carcomía por dentro. Finalmente, decidió confrontarla. Una tarde, cuando su esposa llegó a casa después de un largo día de reuniones, la tensión en el ambiente era palpable. Se sentaron en la sala, el retrato observándolos desde la pared, y él le hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Por qué me siento como un extraño en tu vida? Su esposa lo miró, sorprendida por la franqueza de su pregunta, pero en lugar de una respuesta clara, su reacción fue de incomodidad. Se levantó del sofá, caminó hacia el retrato, y lo observó en silencio, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Es solo arte, dijo finalmente, pero su tono no tenía la convicción que él necesitaba. El peso de ese silencio seguía allí, opresivo, cargado de todo lo que no se decía. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Su esposa comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, y cuando estaban juntos, sus interacciones se limitaban a lo mínimo. Parecía que cada vez que él intentaba acercarse, ella se alejaba más. Las respuestas eran siempre las mismas: estoy cansada, es solo el trabajo, no hay nada que te deba preocupar. Pero ese silencio, ese vacío emocional, decía lo contrario. El protagonista se sumergió en sus pensamientos, intentando darle sentido a lo que estaba ocurriendo. El éxito de su esposa había traído consigo no solo fama, sino también una barrera entre ellos. Y en ese silencio sospechoso, él empezaba a dudar de todo, incluso de sí mismo. La obra maestra, esa pintura que la había hecho famosa, ya no era solo un reflejo del arte, sino una ventana hacia algo mucho más oscuro,
un secreto que su esposa no estaba dispuesta a compartir. Un encuentro inesperado. El ambiente de incertidumbre seguía envolviendo la vida del protagonista. El silencio persistente de su esposa, los secretos que parecían danzar entre cada sonrisa falsa y las miradas esquivas lo mantenían en un estado de tensión constante. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Una tarde, en medio de su rutina diaria, decidió hacer algo fuera de lo común, asistir a una de las tantas exposiciones de arte donde su esposa mostraba su trabajo. No lo había hecho en meses, desde que su relación comenzó a desmoronarse bajo el peso de la fama y los secretos. Pensó que tal vez verla en su elemento podría devolverle algo de claridad, tal vez encontrar una conexión que se había perdido entre ellos. La galería estaba llena de críticos, coleccionistas y admiradores del arte, todos aglomerados alrededor de las obras de su esposa, especialmente la que había marcado su ascenso meteórico, el retrato del hombre misterioso. Al llegar, sintió la familiar opresión en su pecho al ver el cuadro colgado en un lugar prominente, con los ojos del extraño mirándolo con esa intensidad que lo hacía sentir inquieto. Mientras caminaba por la sala, observando a las personas admirar las obras, sus ojos se fijaron en alguien al otro lado de la galería. Un hombre alto, de aspecto sofisticado, hablaba en voz baja con un grupo de coleccionistas. Algo en él le resultaba inquietantemente familiar, pero no sabía por qué. Y entonces, en un instante, lo reconoció. Los ojos. Eran los mismos ojos que lo miraban desde el retrato que había visto tantas veces en su propia casa. El impacto fue inmediato. Su corazón comenzó a latir descontroladamente mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. ¿Podía ser él? ¿Era posible que el hombre en la pintura realmente existiera, y más aún, que estuviera allí, en la misma galería, a pocos metros de distancia? El protagonista sintió una mezcla de rabia y desesperación al darse cuenta de que había algo real y tangible detrás de los rumores, detrás del silencio que su esposa había mantenido con tanto cuidado. Intentó acercarse, pero sus piernas parecían pesar una tonelada. Los pensamientos corrían por su mente. ¿Debería confrontarlo? ¿Debería esperar y hablar con su esposa primero? Pero la respuesta le llegó antes de que pudiera decidir. Mientras observaba al hombre desde la distancia, vio cómo su esposa aparecía a su lado, sonriendo de una forma que no había visto en mucho tiempo. Había en su rostro una calidez y una familiaridad que le cortaron el aliento. El hombre le susurró algo al oído, y ella rió suavemente, tocándole el brazo con una naturalidad que le dolió hasta el alma. Era como si el mundo se hubiera detenido. En ese momento, el protagonista se sintió invisible, un espectador de su propia vida, viendo cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban de la manera más cruel. El hombre del cuadro no era una fantasía, no era una simple inspiración artística. Era real, y parecía tener un lugar más íntimo en la vida de su esposa de lo que él jamás habría imaginado. Se quedó inmóvil, luchando contra la ola de emociones que amenazaba con derrumbarlo en medio de la galería. Celos, rabia, tristeza, todo se mezclaba mientras los veía hablar y reír juntos, ajenos a su presencia. Quería correr hacia ellos, enfrentarlos en ese mismo instante, pero algo dentro de él lo detuvo. Sabía que cualquier confrontación pública sería desastrosa, que necesitaba respuestas antes de actuar impulsivamente. Decidió retirarse sin ser visto. Salió de la galería, sintiendo que el aire le faltaba mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Las imágenes seguían repitiéndose en su mente, los ojos en el cuadro, el hombre en la galería, la risa de su esposa. Todo encajaba de una forma que lo destruía por dentro, pero también sabía que no podía huir de la verdad. Si ese hombre era quien creía que era, su vida entera estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, en casa, el silencio volvió a ser su única compañía. Su esposa llegó tarde, como de costumbre, con una sonrisa cansada en el rostro. Él la observó, preguntándose cuánto más podría soportar antes de romperse. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto, pero tampoco estaba preparado para enfrentar las respuestas que podrían venir. El encuentro inesperado con el hombre del cuadro había cambiado todo, y ahora, más que nunca, necesitaba saber la verdad. Confrontación silenciosa. El peso del descubrimiento lo consumía por dentro. La imagen del hombre en la galería,
las sonrisas compartidas entre él y su esposa se repetían en su mente como una película de la que no podía escapar. Esa noche, el silencio en su hogar era casi ensordecedor, más pesado de lo habitual, cargado de preguntas no formuladas y emociones reprimidas. Su esposa, ajena a la tormenta que se libraba dentro de él, se movía por la casa como si nada hubiera cambiado. Pero él ya no podía ignorar lo que había visto. Sabía que la confrontación era inevitable, pero también comprendía que lanzarse impulsivamente a una discusión abierta podría destrozarlo todo sin obtener las respuestas que tanto necesitaba. No quería gritos ni recriminaciones, quería la verdad. Y más que eso, deseaba entender el porqué de todo. Durante días, el ambiente en casa se tornó frío, aunque las palabras seguían fluyendo de manera superficial. El protagonista observaba a su esposa con nuevos ojos, estudiando cada gesto, cada palabra, buscando alguna señal, alguna grieta en su fachada perfecta que revelara lo que realmente estaba sucediendo en su interior. Ella seguía con su rutina, preparando exposiciones, hablando de sus proyectos, pero cada conversación se sentía vacía, como si algo vital hubiera sido arrancado de su relación. Por las noches, cuando la miraba dormir, sentía una mezcla de tristeza y traición tan profunda que casi podía ahogarlo. Quería preguntarle, quería enfrentarla, pero las palabras se atoraban en su garganta. Sabía que una confrontación directa la haría ponerse a la defensiva, que podía negar todo con la misma facilidad con la que sonreía frente al público. Así que decidió enfrentarlo de otra manera, a través del silencio. Los días pasaban y él respondía con monosílabos, observando cómo su actitud comenzaba a cambiar. Al principio, su esposa no notaba la diferencia. Pero poco a poco, empezó a darse cuenta del cambio en él, de la frialdad que se instalaba en sus interacciones. Las noches en silencio, las miradas ausentes, comenzaron a desgastar la atmósfera en el hogar. Su esposa intentó mantener las apariencias, pero el peso de lo no dicho crecía con cada día que pasaba. Un sábado por la tarde, mientras él revisaba unos papeles en la sala, ella finalmente rompió el silencio, pero no de la manera que él esperaba. Con una sonrisa nerviosa, trató de abordar el tema de forma indirecta, hablando de su próxima exposición y de cómo había estado concentrada en el arte más que en la relación. Sus palabras eran superficiales, casi ensayadas, y él pudo ver el miedo en sus ojos, aunque intentaba ocultarlo. Ese fue el primer indicio de que ella también estaba sintiendo la presión de su juego de silencios. Él escuchó en silencio, su corazón palpitando con fuerza. Cada palabra de ella era una confirmación tácita de que había algo más bajo la superficie. No pudo más. Finalmente, sin levantar la voz, le lanzó la pregunta que había estado quemando en su mente desde aquel encuentro en la galería. ¿Quién era el hombre del cuadro? ¿Por qué su presencia en su vida parecía ser más que una simple inspiración artística? Su esposa se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. El color en su rostro se desvaneció, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Ella trató de encontrar una respuesta, de inventar alguna excusa que pudiera desviar la atención. Pero la verdad ya estaba ahí, flotando entre ellos, palpable. Y aunque intentó negar la intensidad de su relación con aquel hombre, sus ojos traicionaban la verdad que tanto había intentado ocultar. La confrontación fue silenciosa, pero devastadora. No hubo gritos, no hubo lágrimas aún, pero las palabras no necesitaban ser pronunciadas para que ambos supieran lo que estaba en juego. En ese momento, ella entendió que él lo sabía, que su silencio durante todos esos días había sido su manera de prepararse para este enfrentamiento. Y él, por fin, vio en sus ojos la confesión que tanto temía. El peso de esa verdad los aplastaba, llenando el espacio entre ellos con una distancia emocional que parecía imposible de cruzar. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez, era el preludio de algo mucho más grande. Ambos sabían que su relación ya no sería la misma, que las cicatrices invisibles que habían crecido entre ellos pronto se abrirían por completo. Lo único que quedaba por decidir era cómo enfrentarlo y si había algún camino hacia adelante después de tanta traición. El silencio, que había sido su aliado, ahora se convertía en un abismo imposible de ignorar. La revelación. La tensión en la casa era palpable, como una tormenta que se acumulaba en el horizonte, lista para estallar. El protagonismo del silencio se había transformado en una especie de confrontación indirecta, pero ahora, con la verdad parcialmente desvelada,
El momento de enfrentar completamente la situación había llegado. Después de la confrontación silenciosa, la esposa del protagonista se encontraba en un estado de nerviosismo extremo. Sabía que las evasivas y las mentiras no podían sostenerse mucho más tiempo. La distancia emocional entre ellos se había vuelto insoportable, y el peso de su secreto estaba a punto de ser revelado en toda su magnitud. Una tarde, el protagonista se encontraba en la sala, absorto en sus pensamientos, cuando recibió un mensaje en su teléfono. Era de su esposa, pidiéndole que se reunieran en la terraza, un lugar que solían frecuentar para relajarse y conversar. El mensaje era breve, casi apático, pero sabía que era el momento de la verdad. Aceptó la invitación, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando llegó a la terraza, encontró a su esposa esperando. La puesta de sol arrojaba una luz dorada sobre el espacio, creando un contraste extraño entre la belleza del entorno y la tensión que se respiraba en el aire. Ella estaba sentada en una silla, mirando al horizonte con una expresión distante, como si estuviera buscando palabras en el cielo. Se sentó frente a ella, el peso de la conversación pendiente cargando en cada uno de sus movimientos. No hubo saludo, solo un silencio pesado que los envolvió. Finalmente, ella rompió el silencio, su voz temblando ligeramente, pero con una determinación que él no había visto antes. «Hay algo que necesitas saber», comenzó, su mirada fija en el suelo mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «No puedo seguir ocultándote la verdad». Él asintió, con el corazón en la garganta. Había esperado este momento, pero ahora que estaba frente a él, se sentía paralizado. La curiosidad y el miedo se entremezclaban, preparándose para la revelación que transformaría por completo su comprensión de la realidad. Ella continuó, respirando hondo antes de hablar. «El hombre del cuadro no es solo una inspiración para mi arte. Es alguien muy real, alguien con quien he estado involucrada. Lo conocí hace un tiempo, antes de que comenzara la fama. Al principio, fue solo una amistad, pero con el tiempo, se convirtió en algo más profundo. Cada palabra que decía parecía arrancar un pedazo de su corazón. La verdad era dolorosa, pero era la certeza lo que más le costaba aceptar. Su esposa le confesó que el hombre del cuadro había sido una presencia constante en su vida, y que, aunque había intentado ocultar su relación, los sentimientos eran reales y complejos. «La razón por la que te he mantenido en la oscuridad es porque temía perderte», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «No supe cómo decirte la verdad sin destruir todo lo que teníamos. Pensé que, si mantenía el secreto, podríamos seguir adelante como si nada hubiera pasado». Él escuchó en silencio, tratando de procesar el impacto de sus palabras. La traición no solo era la infidelidad, sino el acto de ocultar algo tan fundamental. La esposa del protagonista había estado luchando con sus propios sentimientos de culpa y miedo, pero al final, había llegado el momento de enfrentar la realidad. El protagonista se levantó, caminando por la terraza mientras trataba de recuperar el equilibrio emocional. La revelación había sido desgarradora, pero también le ofreció una especie de claridad. La verdad estaba sobre la mesa, y ahora era necesario enfrentar las consecuencias. Miró a su esposa, que seguía sentada, con la esperanza de que podrían encontrar algún tipo de resolución a través de la honestidad brutal. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente, su voz cargada de dolor y determinación. «No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero al menos tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No podemos seguir viviendo en una mentira». La esposa asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Sabía que la revelación había abierto una brecha profunda en su relación, una brecha que no sería fácil de cerrar. Pero también entendía que enfrentar la verdad era el primer paso hacia cualquier forma de resolución, ya fuera la reconciliación o la separación. Mientras el sol se ponía y la luz de la terraza se desvanecía, ambos se sentaron en silencio, reflexionando sobre la complejidad de sus sentimientos y el futuro incierto que se desplegaba ante ellos. La revelación había cambiado todo, pero también había dado forma a una nueva posibilidad, la oportunidad de reconstruir, sanar o decidir el camino a seguir, con la verdad finalmente a la vista. El conflicto interno. La revelación había desatado una tormenta emocional que no conocía límites. El protagonista se encontraba en medio de un torbellino de pensamientos y sentimientos, atrapado entre la traición reciente y el amor que había sido la base de su vida.
El conflicto interno lo consumía, haciéndole cuestionar cada aspecto de su existencia y su relación con su esposa. La mañana después de la confrontación en la terraza, él se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio, pero en su mente reinaba un caos absoluto. Las imágenes de su esposa y el hombre del cuadro se entrelazaban con recuerdos felices de su vida juntos, creando una mezcla dolorosa y confusa. Se sentía atrapado en una encrucijada, donde cada decisión parecía llevar a una mayor desilusión. Se dirigió a la cocina, buscando alguna forma de distraerse. Mientras preparaba un café, sus manos temblaban. La rutina diaria, que solía ser una fuente de consuelo, ahora parecía absurda y vacía. Cada objeto en la casa le recordaba momentos compartidos, buenos y malos, y la traición se sentía como una sombra persistente sobre cada rincón. El conflicto interno no solo era una batalla entre su amor y su dolor, sino también una lucha con sus propios sentimientos de inseguridad y desconfianza. Se preguntaba si había algo en el que hubiera llevado a su esposa a buscar consuelo en otro lugar. La duda se arrastraba en su mente, alimentada por la idea de que tal vez había fallado en algo crucial, algo que ella necesitaba pero que él no pudo proporcionar. Pasó el día intentando concentrarse en su trabajo, pero la mente no podía ser silenciada. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, era un recordatorio de que su vida continuaba, mientras su corazón estaba atrapado en una tormenta emocional. La sonrisa que solía llevarle al trabajo se había desvanecido, reemplazada por una expresión de preocupación y tristeza. Sabía que sus colegas notaban el cambio, pero la verdad era que ni siquiera él comprendía completamente lo que estaba pasando por su mente. El conflicto interno alcanzó su punto máximo cuando se encontró frente al espejo en el baño, observando su reflejo. Las líneas en su rostro parecían más profundas, las arrugas más marcadas. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo una traición podía desencadenar un viaje hacia el interior tan desgarrador. La imagen de su esposa y el hombre del cuadro se repetía en su mente, cada vez más nítida y dolorosa. Las noches se convirtieron en una batalla constante. El protagonista yacía en la cama, mirando al techo, su mente corriendo a 1000 por hora. Las imágenes de su esposa abrazando a otro hombre, las palabras de la revelación, los sentimientos de traición, se mezclaban en un torbellino de emociones. La falta de sueño y el estrés acumulado solo profundizaban su angustia, llevándolo a cuestionar su capacidad para manejar la situación. Decidió buscar ayuda, una opción que nunca había considerado antes. Programó una cita con un terapeuta, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarlo a navegar por el laberinto de sus emociones, alguien que pudiera ofrecer una perspectiva externa y herramientas para lidiar con su conflicto interno. La decisión de buscar ayuda fue un primer paso importante hacia la autoaceptación y la resolución de sus sentimientos. El día de la cita con el terapeuta, se sintió nervioso pero esperanzado. El proceso de hablar sobre su dolor y confusión le permitió comenzar a desentrañar las capas de su conflicto interno. Hablar con un profesional le ofreció un espacio seguro para explorar sus emociones y reflexionar sobre sus deseos y necesidades. Comenzó a entender que, aunque la traición de su esposa era dolorosa, también era una oportunidad para un profundo autodescubrimiento y crecimiento personal. El conflicto interno seguía presente, pero había un nuevo enfoque en su vida, la búsqueda de comprensión y sanación. A medida que el protagonista enfrentaba sus emociones y comenzaba a trabajar en su propio bienestar, comprendió que el proceso de sanación no sería rápido ni fácil, pero era necesario para encontrar la paz y la claridad. Con cada sesión de terapia y cada reflexión interna, el protagonista comenzó a ver el conflicto desde una perspectiva diferente. Sabía que debía enfrentar sus sentimientos de traición y dolor, pero también entendió que esta experiencia le ofrecía la oportunidad de fortalecer su carácter y su comprensión de sí mismo. El conflicto interno, aunque intenso y desgarrador, se estaba transformando en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. En la lucha entre el dolor y el autoentendimiento, el protagonista empezaba a vislumbrar una posible salida, un camino hacia la recuperación emocional. Aunque el viaje era largo y lleno de incertidumbre, estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía, sabiendo que cada paso hacia adelante era una victoria en su búsqueda de sanación y paz interior. El descubrimiento público. El torbellino de emociones y la búsqueda interna del protagonista estaban a punto de encontrar un nuevo obstáculo inesperado.
la traición de su esposa había sido un asunto privado, una tragedia personal que él había tratado de manejar en la intimidad de su hogar. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y lo que era un conflicto interno ahora se enfrentaría a una exposición pública inesperada. La noticia sobre la pintura de su esposa y la revelación de su relación con el hombre del cuadro había comenzado a circular en círculos artísticos y sociales. La fama repentina de la obra maestra, que había captado la atención de críticos y seguidores por igual, llevó consigo una ola de especulaciones y comentarios. La obra, que antes era simplemente una pieza de arte, ahora se había convertido en un fenómeno mediático, y con ello, el secreto que el protagonista había intentado mantener en privado. El protagonista se enteró de la magnitud de la situación a través de una llamada telefónica inesperada. Era un periodista que le preguntaba sobre el impacto de la pintura en su vida personal. Al principio, pensó que era una broma, pero pronto se dio cuenta de que la situación era muy real. La pintura había causado un frenesí en las redes sociales y en los medios de comunicación, y la historia de su esposa y su amante estaba a punto de ser desenterrada para el mundo entero. El día siguiente, mientras caminaba por la calle, se encontró rodeado por cámaras y micrófonos. Los periodistas y los paparazzi estaban allí, esperando ansiosos por capturar cualquier detalle que pudiera añadir a la historia que ya se había desatado. La sensación de invasión era abrumadora. Su vida privada estaba siendo desnudada y analizada por un público que nunca había pedido ser parte de esta narrativa. En una esquina de la calle, el protagonista vio a su esposa intentando manejar la situación a su manera. Ella estaba rodeada de reporteros, tratando de responder a sus preguntas y dar declaraciones. Sus respuestas eran evasivas y llenas de miedo, lo que solo avivaba las llamas de la especulación. A medida que la prensa se adentraba en la historia, la figura del protagonista y el secreto que había estado guardando con tanto celo se convertían en un espectáculo público. La presión de la atención pública comenzó a tener un impacto devastador en el protagonista. Cada nuevo artículo, cada tuit, cada comentario sobre la traición y la pintura, añadía una capa de angustia a su ya complicada situación. El conflicto interno se amplificaba con cada nueva noticia, llevándolo a cuestionar su propia identidad y su lugar en el mundo. A pesar de la tormenta mediática, el protagonista intentó mantener una fachada de calma. Sabía que ceder a la desesperación solo haría que la situación fuera más complicada. Sin embargo, la tristeza y el resentimiento estaban presentes en cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía. La lucha por preservar su dignidad mientras enfrentaba el escrutinio público se convirtió en una batalla agotadora. La exposición pública también trajo consigo una inesperada ola de apoyo y simpatía. Algunos seguidores de la obra de su esposa se solidarizaban con su situación, ofreciendo palabras de aliento y comprensión. Sin embargo, este apoyo no mitigaba el dolor, y el protagonista se encontraba atrapado entre el rechazo de algunos y la comprensión de otros. Las reacciones encontradas de la audiencia reflejaban la complejidad de la situación y solo servían para aumentar el estrés emocional. En un esfuerzo por tomar el control de la narrativa, el protagonista decidió dar una entrevista. Quería expresar su versión de la historia, compartir sus sentimientos y ofrecer una perspectiva más profunda sobre la situación. La entrevista fue un momento de vulnerabilidad y honestidad cruda, un intento de restaurar algo de humanidad en medio del caos mediático. A través de sus palabras, el protagonista buscaba no solo defenderse, sino también encontrar un terreno común con aquellos que estaban observando y comentando. El descubrimiento público, con toda su intensidad y repercusiones, no solo afectó la vida del protagonista, sino que también aceleró su proceso de confrontación con la verdad y la aceptación. La exposición forzada a la opinión pública se convirtió en un catalizador para un cambio profundo, impulsándolo a replantear sus prioridades y a buscar una forma de encontrar paz en medio del tumulto. Con cada día que pasaba, el protagonista se esforzaba por encontrar un equilibrio entre su vida privada y la atención que recibía del mundo exterior. El descubrimiento público no había sido algo que él hubiera elegido, pero se dio cuenta de que era una oportunidad para enfrentarse a sus propios demonios y empezar a construir una nueva narrativa para su vida, una en la que la verdad, la dignidad y la autocomprensión fueran los protagonistas. La decisión final. El caos de la exposición pública había alcanzado su cúspide. La vida del protagonista, una vez privada y tranquila, ahora era un escenario de controversia y debate. El foco de atención no solo había desnudado su dolor, sino que también había puesto a prueba su fortaleza y su capacidad para tomar decisiones cruciales.
En medio del bullicio mediático, él se encontraba en un punto de inflexión. La traición de su esposa, el desmoronamiento de su confianza y la intrusión pública habían llevado a una profunda reflexión sobre su futuro. El peso de la situación era inmenso, y cada día que pasaba parecía traer consigo una nueva capa de dificultad. Sentado en el estudio de su casa, el protagonista miraba la pintura que había desatado toda esta tormenta. La obra maestra, una representación visceral de un amor que no era el suyo, ahora se había convertido en el símbolo de su crisis personal. Cada pincelada en el lienzo parecía contar una historia que él había intentado entender durante meses. El cuadro no solo representaba el amor de su esposa por otro hombre, sino también el dolor y la confusión que él mismo había experimentado. La decisión de qué hacer con su vida y su relación se había vuelto inevitable. La traición había causado un daño profundo, y la exposición pública solo había amplificado las heridas. Enfrentado a la realidad de su situación, él debía decidir si continuaría en una relación que ya no le ofrecía paz, o si daría un paso hacia un futuro incierto, pero potencialmente liberador. Cada opción que contemplaba venía con sus propias complejidades. Permanecer en la relación significaba intentar reconstruir lo que se había roto, enfrentar las consecuencias de la traición y vivir bajo la sombra de la exposición pública. Era un camino lleno de incertidumbres y posibles desilusiones. Sin embargo, también ofrecía una posibilidad de sanación y reconciliación, si ambos estaban dispuestos a trabajar arduamente para reparar el daño. Por otro lado, optar por separarse implicaba enfrentar el dolor de una ruptura definitiva, la disolución de una vida construida juntos y la carga emocional de dejar atrás lo que alguna vez fue amado. Esta decisión requería una valentía propia, una capacidad para enfrentar el duelo y la aceptación de que la vida seguiría adelante sin la presencia de su esposa. En un momento de introspección profunda, el protagonista comenzó a hacer una lista de lo que realmente deseaba para su futuro. Se preguntó a sí mismo qué era lo que valoraba más: el amor, la estabilidad, la autenticidad, o la posibilidad de una vida sin dolor constante. Las respuestas eran complejas y estaban llenas de matices. Sabía que la decisión no podía basarse solo en el dolor del presente, sino en una visión más clara de lo que quería para su vida en adelante. Decidió reunirse con su esposa para una conversación final. Sabía que esta conversación sería crucial para tomar una decisión informada y consciente. En la reunión, ambos se enfrentaron a la realidad de sus sentimientos y de su situación. Hablaban con franqueza sobre el impacto de la traición, la dificultad de la situación actual y sus esperanzas para el futuro. Fue un diálogo cargado de emociones, donde cada palabra y cada silencio llevaban el peso de años de historia compartida. Después de la conversación, el protagonista se dio un tiempo para reflexionar sobre lo que había escuchado y sentido. A través de las lágrimas y la introspección, llegó a la conclusión de que la decisión final debía basarse en su bienestar emocional y en su capacidad para seguir adelante sin resentimientos. Se dio cuenta de que, aunque el dolor y el conflicto eran inevitables, también era necesario buscar una solución que le permitiera recuperar su paz interior y su identidad. Finalmente, tomó la decisión de separarse. Aunque la ruptura era dolorosa, él entendió que continuar en una relación dañada por la traición y la exposición pública no sería saludable para ninguno de los dos. La separación, aunque difícil, le ofrecía la posibilidad de reconstruir su vida, explorar nuevas oportunidades, lo más importante, sanar su corazón. La decisión final marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Aunque el futuro era incierto, él se sintió aliviado de haber tomado una decisión basada en su verdad y en su necesidad de sanación. La ruptura no era el final, sino el comienzo de un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Con la decisión tomada, el protagonista se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían, con la esperanza de encontrar la paz y la realización en su camino hacia adelante. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.